Bienvenidos y bienvenidas al módulo 5. Hoy vamos a trabajar un tema central para cualquier escalador adulto: las lesiones y la manera en que podemos convivir con ellas sin detener nuestro progreso. Con el tiempo todos acumulamos pequeñas limitaciones, zonas sensibles y adaptaciones. El objetivo de este módulo es aprender a entenderlas y gestionarlas con inteligencia. Vamos a ver cuáles son las lesiones más frecuentes después de los 40, por qué aparecen, qué cambian los tiempos de recuperación y cómo ajustar la carga para seguir entrenando de forma segura y sostenible. Porque no se trata de evitar todo el dolor, sino de interpretarlo mejor, cuáles son esas señales y tomar decisiones informadas. Y antes de empezar, les recuerdo 3 cosas importantes. Suscríbanse al canal para no perderse los próximos módulos, activen la campanita para recibir las notificaciones y sobre todo únanse a la comunidad de WhatsApp completando el formulario, es súper sencillo, y ahí es donde compartimos materiales extra, avisos y podemos hacer preguntas directamente y nos sostenemos entre todos. En los escaladores mayores de 40 años las lesiones tienden a concentrarse siempre en las mismas áreas: en los dedos, en los hombros, en los codos y en la zona lumbar. Esto no ocurre por azar. A medida que envejecemos disminuimos la elasticidad del tejido conectivo, se reduce la vascularización y el recambio de colágeno se vuelve más lento. Esto hace que las estructuras soporten peor los picos de carga y recuperen con menos eficiencia. Los dedos son especialmente vulnerables por la alta tracción repetitiva sobre las poleas y los tendones. Los hombros sufren cuando el control escapular se vuelve menos preciso y aumenta la microinestabilidad. En los codos, la combinación de volumen elevado y técnica deficiente favorece algunas tendinopatías que son crónicas. Y la zona lumbar se sobrecarga cuando la movilidad de cadera disminuye y la zona media pierde coordinación. Reconocer este patrón es esencial para anticipar problemas y ajustar el entrenamiento antes de que una molestia se convierta en una lesión limitante. En las próximas diapositivas vamos a desglosar cada una de estas regiones y analizando los mecanismos, la prevención y el manejo. Los dedos son la estructura más exigida en la escalera y también la que menos margen de error tolera. El sistema está formado por los tendones flexores y las poleas que los mantienen pegados al hueso, especialmente las poleas A2 y la A4. El movimiento de regleteo, de arqueo, en estas poleas llegan a soportar fuerzas que pueden superar varios cientos de newton por cada uno de los dedos. Y después de los 40 el recambio de colágeno disminuye, la matriz tendinosa se vuelve más rígida y la capacidad de disipar la carga se reduce. Esto hace que las microlesiones que antes pasaban desapercibidas o se solucionaban rápidamente hoy generen molestias persistentes. La mayoría de las lesiones aparecen cuando se combinan 2 factores: progresiones rápidas de intensidad y repetición de agarres similares sin suficiente variabilidad. El mecanismo típico es siempre el mismo. El tejido pierde tolerancia, la carga sigue siendo alta y se produce una irritación que, si no se ajusta a tiempo, termina en una tendinopatía o una lesión de polea. Conocer esa fisiología nos permite intervenir temprano y evitar semanas de inactividad. La prevención en los dedos no depende de la fuerza máxima, sino de la dosificación adecuada de la carga y de la variabilidad de los estímulos. Los tejidos conectivos responden mejor a incrementos lentos y constantes más que a grandes saltos motivados por una sesión puntual. Una regla básica es alternar los tipos de agarre y evitar repetir regletas pequeñas durante varios días seguidos. La diversidad mecánica distribuye la carga entre distintas poleas y reduce la fatiga localizada. Y también es muy importante respetar 48 o 72 horas de recuperación después de trabajos intensos, si es que estamos escalando mucho sobre regletas, arqueando o suspensiones en una multipresa. Cuando aparece una molestia leve, es preferible ajustar la carga antes que detener todo. Utilizar agarres más grandes, tracciones asistidas o trabajo técnico o suspensiones submáximas. Estas modificaciones mantienen el estímulo sin agravar el tejido. Si el dolor aumenta o cambia de calidad, ahí sí es necesario frenar y reevaluar. La clave es intervenir temprano. En los dedos, casi siempre la secuencia de microexejos no es un gesto puntual lo que desencadena la lesión. El hombro combina una enorme movilidad con una estabilidad que depende casi por completo del control muscular. Con los años, esta coordinación fina se altera. Los rotadores externos pierden eficiencia. La escápula se mueve con menor precisión y el húmero tiende a desplazarse suficiente hacia adelante en los gestos de tracción.
Este pequeño cambio es suficiente para aumentar el roce sobre el supraespinoso y el tendón del bíceps largo, favoreciendo tendinopatías y sensaciones de pinzamiento, lo que se denomina dolor del manguito rotador. Esto no surge de un gesto brusco, sino de miles de repeticiones hechas con una cinemática desajustada. En escaladores adultos, el hombro se lesiona menos por falta de fuerza y más por pérdida de control. La disminución de masa muscular, el trabajo sedentario y la repetición de patrones técnicos poco eficientes hacen que la articulación quede vulnerable a la sobrecarga. Detectar estos desajustes a tiempo es clave para prevenir lesiones, que una vez que están instaladas, suelen ser persistentes y lentas de recuperar. La prevención en el hombro comienza por recuperar la sincronía entre la escápula, el húmero y el tronco. Sin ese control, cualquier aumento de fuerza solo amplifica los desequilibrios. Los estudios muestran que los rotadores externos y los estabilizadores escapulares pierden activación con la edad, y eso compromete la mecánica en cada una de las tracciones que hacemos. Los ejercicios más efectivos no son los más pesados, sino los que reconstruyen ese patrón. La activación escapular en planos bajos y medios, los trabajos con TRX de Y, T y W, rotaciones externas con banda y planchas con apoyo alternado. Estos trabajos devuelven la precisión y reducen la microinestabilidad que suele desencadenar este tipo de lesiones. En escaladores adultos también es clave integrar la zona media y la cadera en el gesto de tracción. Cuando el tronco pierde estabilidad, el hombro compensa y asume más carga de lo necesario. Ajustar esto mejora el rendimiento y disminuye la irritación articular. La regla es simple: primero el control y después la fuerza. Un hombro estable tolera más volumen, más intensidad y más años de escalada sin interrupciones. Las tendinopatías del codo, tanto lateral como medial, aparecen cuando el tendón recibe más carga de lo que puede procesar. En escaladores de más de 40 años esto ocurre con mayor facilidad porque el recambio de colágeno es más lento. La matriz se vuelve más rígida. La capacidad de disipar tensión disminuye. El mecanismo típico no es un gesto brusco, sino la suma de repeticiones. Tomas pequeñas, tracciones continuas, agarres en pronación o supinación sostenida. Cuando el tendón no logra adaptarse a ese volumen, entra en un estado de irritación persistente. El modelo moderno de tendinopatías propuesto por Cook y Purdam describe este proceso como un continuum. Primero el tendón se vuelve reactivo, luego pierde estructura y finalmente altera su capacidad funcional. Detectar la fase temprana es muy clave para evitar meses de dolor, créanme, es insoportable. En el codo adulto la lesión no surge por falta de fuerza, sino por una relación desequilibrada entre la carga y la recuperación. Ajustar esa ecuación es el primer paso para manejarlo. El manejo efectivo de las tendinopatías del codo no se basa en el reposo absoluto, sino en la carga adecuada. Los estudios actuales muestran que los tendones necesitan estímulos mecánicos para reorganizarse, pero dosis que no superen su tolerancia. Por eso los ejercicios isométricos suelen ser el primer paso. Van a reducir el dolor y preparar el tejido para cargas mayores. Luego se avanza hacia ejercicios excéntricos, o sea, donde uno va dejándose caer, y luego los concéntricos más lentos, que mejoran la capacidad del tendón para absorber la tensión. En los escaladores de más de 40 años la progresión debe ser más lenta y con menor volumen semanal para evitar reacciones exageradas. Hacer algunos ajustes técnicos simples también puede ayudar. Sobre todo alternar los agarres, reducir el uso de regletas muy pequeñas, limitar la pronación o la supinación prolongada y observar si el hombro o la muñeca están sobrecargando el codo. Muchas de las tendinopatías se perpetúan no por el tendón en sí, sino por fallas en los segmentos proximales, principalmente en el codo. El objetivo no es eliminar por completo la molestia, sino restaurar la tolerancia del tejido mientras se mantiene el entrenamiento de manera controlada. En los escaladores adultos el dolor lumbar aparece con frecuencia no por una lesión estructural, sino por un desequilibrio entre la movilidad y el control. Con el paso del tiempo la cadera pierde amplitud, la fascia se vuelve más rígida y el core pierde coordinación. Cuando esto ocurre, la zona lumbar asume un trabajo que no le corresponde. Movimientos propios de la escalada, como los giros, los empujes de cadera, los taloneos altos, exigen una interacción precisa entre la cadera, la pelvis y el tronco. Si la cadera no se mueve bien, la columna compensa con extensiones repetidas y contracciones defensivas de los extensores lumbares.
y eso genera dolor. La mayoría de estos cuadros responden mejor a recuperar movilidad de cadera, reforzar control de pelvis y mejorar la activación del core profundo que a trabajar la fuerza lumbar en forma aislada. La columna necesita variabilidad, no rigidez adicional. Comprender esta relación es clave para evitar recaídas y para que el entrenamiento vuelva a sentirse fluido y económico. Después de los 40, los tejidos no se reparan al mismo tiempo que antes. Los fibroblastos, o sea, las células encargadas de producir colágeno, se vuelven menos activos. La vascularización disminuye y la matriz extracelular se reorganiza más lentamente. Esto prolonga la fase de cicatrización y hace que el tejido tarde más en recuperar su capacidad de carga. En la práctica, lesiones que antes requerían 2 o 3 semanas ahora pueden demandar 6 o más. Por eso, la progresión de carga debe ser más gradual y el volumen semanal mucho más estable, evitando saltos bruscos que superen la capacidad de los tejidos. La constancia se vuelve más importante que la intensidad. Los tejidos maduros responden mejor a estímulos moderados y regulares que a los grandes picos seguidos de un reposo completo. Entender estos tiempos evita frustraciones y reduce la probabilidad de recaídas. El objetivo no es entrenar menos, sino respetar el ritmo biológico para que la adaptación sea sólida y sostenible. Durante años se asumió que el dolor reflejaba directamente el grado de daño en los tejidos, pero hoy sabemos que no es así. El dolor es una respuesta protectora creada por el sistema nervioso cuando interpreta que hay una amenaza, y esa amenaza no siempre coincide con una lesión real. Con la edad los tejidos cambian, y también cambia la forma en la que el sistema nervioso procesa la información. Una zona que pasó por múltiples episodios de sobrecarga puede volverse más sensible, generando dolor ante cargas que antes toleraba sin ningún tipo de problema. Esto se conoce como sensibilización y explica por qué algunas molestias persisten incluso cuando la estructura ya está reparada. Distinguir entre el dolor de alarma y el dolor esperable por adaptación ayuda a entrenar con más confianza. No hay que ignorarlo, sino entender su contexto. Cuál es la intensidad, la duración, la progresión y la relación con la carga. Cuando el dolor disminuye con el calentamiento o se mantiene estable, suele ser manejable. Cuando aumenta rápidamente o cambia de calidad, es una señal para ajustar. Interpretar el dolor con criterio evita miedos innecesarios y al mismo tiempo previene errores que pueden empeorar una lesión. No todas las molestias necesitan una consulta profesional, pero tampoco todas pueden resolverse ajustando la carga. Esto es muy importante. La clave es reconocer qué situaciones requieren una evaluación especializada. Debemos derivar o debemos ir al médico cuando aparece un dolor agudo asociado a un gesto puntual, cuando hay pérdida de fuerza o movilidad, inflamación que no cede en 48 horas, dolor nocturno o irradiado, o recaídas repetidas en la misma zona. Estos signos sugieren que puede haber una lesión estructural que necesita un diagnóstico preciso. En cambio, podemos adaptar cuando hay molestias leves, sensibilidad localizada o rigidez que mejora con el calentamiento. En esos casos, reducir un 20 o un 30% el volumen, variar los agarres, modificar planos de tracción o agregar un día extra de descanso suele ser suficiente para recuperar la tolerancia sin detener el entrenamiento por completo. La madurez deportiva está en encontrar el punto medio, ni ignorar el dolor ni sobreinterpretarlo. Ajustar a tiempo evita lesiones mayores y derivar cuando corresponde acelera la recuperación sin ninguna duda. Para entrenar de manera sostenible después de los 40 es fundamental conocer la propia historia corporal. Muchas lesiones se repiten no por mala suerte, sino porque nunca analizamos sus causas ni ajustamos nuestros hábitos en función de ellas. La tarea de hoy consiste en elaborar un mapa personal de lesiones, registrando 3 cosas. Las lesiones previas, cuál fue la zona afectada, la causa probable, la duración, el tratamiento recibido y si hubo o no un diagnóstico profesional. El estado actual, qué zonas siguen sensibles, qué gestos o cargas las irritan y qué factores las alivian. Y tercero, estrategias en uso, ejercicios preventivos que utilizaste, ajustes de carga, movilidad, descanso o cualquier rutina que estés aplicando. El objetivo no es llenar una hoja entera, sino detectar patrones, identificar los puntos débiles y tomar decisiones basadas en tu trayectoria. Este mapa les va a permitir anticipar problemas y adaptar el entrenamiento con más claridad, evitando recaídas y construyendo una práctica más sólida.
Si completaste este recorrido, ya tenés una base sólida para entender por qué aparecen las lesiones más habituales después de los 40 y cómo gestionar tu entrenamiento sin quedar atrapado en ciclos de dolor y frustración. A partir de ahora, podés tomar decisiones más informadas, ajustar la carga a un criterio y anticiparte a muchos de los problemas que frenan el progreso. En el próximo módulo, el 6, y es el último del curso, vamos a integrar todo lo aprendido. Vamos a ver la motivación, la identidad, la sostenibilidad y cómo construir un proceso de entrenamiento a largo plazo que respete tu edad, tu historia y tus objetivos reales. Es un módulo clave para cerrar el curso con una visión clara y práctica. Pero antes de avanzar, les pido 3 cosas importantes que les vengo pidiendo siempre. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, activen la campanita para enterarse cuándo vamos a publicar el módulo 6 y únanse a la comunidad de WhatsApp. Es muy importante, el formulario está en la descripción. Ahí compartimos todo, recursos, respondemos dudas y seguimos el proceso de cada uno más de cerca. Y sobre todo, formamos una comunidad en la cual nos apoyamos entre todos. Nos vemos en el módulo 6. Vamos a cerrar esto con todo.